La Junta va a reparar la pista de aterrizaje del aeródromo de Rollanejos de Mérida por un importe de 141.000 euros. Se trata de una actuación anunciada hace un año para mejorar la capa de rodadura y el firme de la misma ante el mal estado que presenta. Esta pista tiene una longitud de 643 metros y una anchura de 11 que hace posible el aterrizaje de cierta tipología de avionetas, cuyo tráfico se incrementa, por cierto, sobre todo en los meses de verano, coincidiendo con la celebración del Festival de Teatro y el Stone. Aunque la pista es municipal, es utilizada básicamente por los usuarios del Aeroclub de Mérida y como escuela de pilotos y base del Plan Infoex. Pero cabe preguntarse si, ante el incremento de visitantes que se ha producido en la ciudad y en toda la región, no debiera estudiarse convertirla en aeropuerto, dada su situación geográfica, para ponerla al servicio de toda Extremadura. Y es que una actuación así conviene tanto a la ciudad como al resto de la región, ya que la única terminal con la que contamos es de uso mixto, es decir, civil y militar, en Badajoz, y en invierno presenta continuos problemas de suspensión de vuelos por niebla. Hay regiones como Galicia que tienen 3 aeropuertos, por uno de nuestra comunidad, que funciona a unos precios, por cierto, poco accesibles para la mayoría de los usuarios. Por eso, hoy ponemos en la picota si Mérida debería tener un aeropuerto. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en una jornada en la que vamos a abordar los principales asuntos que nos deja la actualidad de este jueves 26 de junio, finalizando ya este tiempo de programación antes del verano y del descanso merecido de todos nuestros analistas. Hoy, para compartir esta visión de estas y otras informaciones, contamos en nuestra mesa de diálogo con Pepe Pérez Garrido. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Pues nada, aquí un día más, empezando a pasar a calor, subiendo los termómetros y nos espera un fin de semana bueno. Van subiendo los termómetros poco a poco, de cara efectivamente, sobre todo ya al viernes, que estaremos en alerta amarilla por ola de calor, que va a durar el fin de semana y se esperan temperaturas superiores a 40 grados. Y no tanto eso me asusta a mí, al menos particularmente, como que las bajas, las mínimas, no bajen de 26 en algunos días, como se estima. Esperemos que no sea así. Juan Viera, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Hola, buenas noches. Pues nada, estupendamente y dispuesto a recibir esa ola de calor que va a venir durante estos días, ¿no? Tendremos que refugiarnos en el aire acondicionado, en los ventiladores y en las piscinas, que yo espero que nosotros allí en Villafranca la piscina se abra pronto y podamos... ¿Aún no está abierta? Refrescarnos. No, todavía no está abierta. Pues va con retraso, ¿eh? Abrirla a final de mes. Supongo yo que el lunes se abrirá ya. Bueno, pues habría que combinar al Ayuntamiento de Villafranca que empiece cuanto antes, porque ya las temperaturas van siendo... Hay que combatir el calor de alguna manera. Hemos tenido algunas olitas en la primavera, pero esta es la primera del verano. Y yo he leído en algunos sitios llegarán a 45, ¿eh? Sí, sí. O sea que, por eso he dicho más de 40 grados seguro. Y como tú muy bien has dicho, el problema son las noches. Porque no se enfrían las viviendas, no se enfrían los pisos, no se enfrían las casas antiguas todavía, ¿no? Porque tienen los pedazos de muro eso de 50, 60 centímetros que quieras que no, todavía mantienen un cierto grado de enfriamiento en esas casas. Pero los pisos es horrible. Tienen que estar muy bien aislados y así todo, el aire acondicionado después nos hará gastar energía eléctrica. Y que hay que tener cuidado con el aire acondicionado también, ¿eh? Bueno, y todo esto en un escenario bélico en el que parece ser que la guerra entre Israel e Irán puede hacer subir el precio del petróleo, también el precio de la electricidad, en fin, a ver qué veranito, no aventuremos todavía malos auguros o presagios. Yo espero que con la tregua que tengan ahora, a ver si es verdad que la mantienen y ya dejan de mandarse misiles, pepinazos de un lado a otro, que podría ser el comienzo de una tercera. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a quedarnos en un escenario más cercano. Como siempre, analizamos
la proximidad de la actualidad y hemos de comentar que la Junta de Extremadura pues va a realizar las obras de reparación de la pista del aeródromo de Royanejos por un importe de 141.000 euros. Esta infraestructura tiene una longitud de 643 metros por 11 de ancho y aunque es de titularidad municipal, está operada de manera privada por los usuarios del Aeroclub de Mérida. Esta actuación no modificará las características de la pista, solo afectará a la capa de rodadura y al refuerzo del firme que se encuentra en mal estado. Fue anunciado en julio del año pasado por el consejero, pero no se realiza hasta este verano. Royanejos actúa principalmente como escuela de pilotos y sirve también de plataforma para el plan contra incendios del Infox de la Junta, aunque desde la última actuación se ha incrementado el tráfico de avionetas que la utilizan para recalar en la ciudad, sobre todo durante la época en la que se celebra el Festival de Teatro y el Stone. Además, no se cobra tasa por esta pista, siendo una de las pocas en España que no lo hacen. Al margen de esta actuación, ponemos en la picota si sería necesario convertirla en aeropuerto, dada su situación geográfica como polo de atracción para visitantes. Ya lo adelantó hace un par de picotas también nuestro tertuliano y picotero Antonio Vélez, que el aeropuerto Mérida debería contar con uno, con un aeropuerto dada su situación geográfica, porque recordamos que Badajoz, fijaros cómo le queda al resto de Extremadura, ¿no? De la provincia de Cáceres y el sur de Badajoz. Claro. Está en un borde. Efectivamente. No tiene centralidad ninguna, con lo cual solamente los que están en Badajoz serían los posibles usuarios, ¿no? Aquí tenemos un área geográfica mucho mayor, más importante. ¿Tú cómo lo verías, Pepe? Lo importante que es sobre todo para la lucha contra el fuego, en el plan el Infoe, de tener un aeropuerto central en Extremadura y además con 2 pantanos muy próximos para poder, 3, si contamos Alange también, para poder recoger agua y poder sofocar algunos incendios, ¿no? Que he oído que ya llevamos, no sé si son 3.000 o 4.000 hectáreas de incendios en lo que llevamos de mes prácticamente, que es una tercera parte de lo que de los incendios que hubo el año pasado. O sea que ya no ha empezado, como bien dice, como aquel que dice el verano todavía, y ya tenemos una tercera parte de superficies quemadas, ¿no? Y máxime este año, que sabemos que con tanta lluvia que hemos tenido hay muchísima más vegetación, mucha más masa arbórea que es susceptible de provocar incendios y asustarnos a todos, ¿no? Yo creo, por lo del Infoes, es una buena medida la que van a realizar. La tenían que haber realizado antes, ¿no? En cuanto a lo de pasarlo a aeropuerto, yo tengo mis dudas. Aunque con la centralidad que hay de Mérida con respecto a la región es muy importante, el tema sería hacer un aeropuerto como el de Ciudad Real, que se hizo un monstruo de aeropuerto y prácticamente no se usa, no se utiliza. Aquí le daríamos uso, le daríamos aprovechamiento, o se iría deteriorando sin usarlo prácticamente nada más que para lo mismo que tenemos ahora, ¿no? La pista vale para la escuela de pilotos, ¿no? Y poco más. Lo del Infoes que han dicho, bueno, sí, se están aprovechando ahora unas ciertas personas cuando vienen a Festival de Teatro o al Stone Music, ¿no? Tanto como para hacerlo aeropuerto con la inversión que eso lleva, a mí me encantaría, porque sería un ofrecimiento más a todo el mundo turístico para poder acercarse a Mérida, pero siempre que se le diera uso, que hubiera un compromiso en la utilización, podría serlo. Si no, es mejor quedarlo como está, ¿no? Fijaros que yo en la editorial he dicho que me he fijado la mirada en Galicia. Galicia es verdad que tiene más habitantes que Extremadura, pero tiene 3 aeropuertos. Sí, La Coruña, Lugo, o sea, Vigo, Santiago y La Coruña. Santiago y La Coruña, tiene 3. Sí. Y curiosamente, yo he utilizado el de Vigo, en mi época el de Santiago, es el que más tráfico tiene. Sí. Precisamente por el camino de Santiago, etcétera, etcétera. Es decir, siguiendo un poco esa teoría de que Mérida, y también Cáceres evidentemente, pero Mérida por la centralidad es un polo de atracción turística y de visitantes, y sobre todo por su centralidad con respecto al resto de la región para que los extremeños puedan utilizarlo,
¿sería conveniente sí, o no? vuelos charter podrían encargarse Claro, a esto mucho. voy. ¿Sería o no conveniente el hacerlo sin quitar en ningún aeropuerto, el de Badajoz ni mucho menos, pero el de hacer aquí un aeropuerto evidentemente más pequeño y no como aquellos monstruos que se crearon hace unos años en la burbuja inmobiliaria? Sí, bueno, yo creo, vamos, idealmente pues sería estupendo que hubiese un aeropuerto en Mérida de acuerdo a la posición geográfica que tiene, siempre y cuando, como decía Pepe, haya una seguridad de vuelos regulares, de utilización, ¿no? que compensen las inversiones que puedan hacer, ¿no? También los aeropuertos para cierto tipo de aviones depende de la longitud de las pistas, ¿no? Por ejemplo, los aviones más pequeños con una longitud de 1 kilómetro se requiere la longitud de 1 kilómetro. Sin embargo, los aviones más potentes, de mayor capacidad, requieren de 2 a 3 kilómetros de pista, ¿no? Entonces, yo creo que sería una cuestión interesante ver la posibilidad de acuerdo a la utilización turística y también de acuerdo a los desplazamientos, ¿no? Facilitando los precios de desplazamiento de los viajeros, ¿no? Porque hay gente que el de Badajoz se utiliza, pero se utiliza por gente de otras posiciones geográficas dentro de Extremadura que requiere un desplazamiento, ¿no? Y quizás Mérida, pues por su posición geográfica, sería interesante siempre y cuando las inversiones respondieran a la rentabilidad, ¿no? De utilización. Date cuenta de una cosa que pasó cuando se hizo el AVE Madrid-Barcelona. Antes el puente aéreo Madrid-Barcelona estaba continuamente, aviones van y vienen, esperando simplemente llenarlo y partir. En cuanto se llenaba de clientes, de pasajeros, como se montaban y de Madrid a Barcelona o de Barcelona a Madrid. Cuando se puso en marcha el AVE, disminuyó de una manera bastante importante el número de vuelos, porque mucha gente prefiere la tranquilidad, entre comillas, de hacerlo en el AVE, ¿no? No, que más cómodo también. Más cómodo también. En el sentido de que no tienes que estar 2 horas antes, facturar, etcétera, ¿no? Efectivamente. Al final tardan más o menos igual uno que otro. Efectivamente. Lo mismo pasó con el Sevilla-Madrid. Eso te iba a decir. Sevilla-Madrid pasó exactamente igual. Disminuyó mucho. Y Sevilla sí es cierto que ahora se utiliza mucho gracias a que hay una compañía bajo coste que ha hecho prácticamente que el aeropuerto sea suyo, el que opera, ¿no? Imaginaos que hacemos... Sevilla tiene una utilización muy grande y sobre todo también en vuelos fuera de la península, ¿no? Canarias, Mallorca... Sí. Y eso es interesante, ¿no? Aquí un aeropuerto de ciertas dimensiones asequible y para la utilización que estamos hablando, pues también podría dar ciertos resultados, ¿no? Sí, pero imagínate que hacemos un aeropuerto con esas ideas y empieza a funcionar y de pronto ya empieza a funcionar por fin el AVE a Extremadura. Bueno, pero las localidades o las ciudades que va a recorrer el AVE son diferentes a las que ofrece el aeropuerto, ¿no? Sí, con el vuelo directo. Pero al final son 3 horas, 1 hora de vuelo, 1 hora que vayas antes y 1 hora que estés después mientras coges maletas o coges lo que sea, son 3 horas y 3 horas es lo que tarda un AVE cualquiera. Bueno, fijaros que nuestros principales visitantes son andaluces y madrileños. Primero madrileños, después andaluces y tercero portugueses. El campo que se abriría para el turismo monumental, los visitantes monumentales, si hubiera una buena oferta, yo ya no digo ni en Mérida, en Badajoz, aunque sea, una buena oferta de vuelos de Cataluña, de Valencia, del País Vasco, de Galicia, no lo tenemos y nos falta. O sea, yo no sé por qué eso no se ha gestionado nunca de la manera más correcta y quizás a lo mejor había que, no sé, pensar no solo en un modelo público, sino público-privado, es decir, llegar a un acuerdo con una compañía de bajo coste que tuviera aquí su base y que corriera con parte del coste de esa creación de ese aeropuerto. Me da igual que sea Mérida, vuelvo a insistir, como abajo estamos planteando el tema de Mérida, pero que al final aquí hay aeropuerto por las ayudas que da la Junta de Extremadura. Claro. Si no habría vuelos, pero aún así son carísimos. O sea, yo
que he volado, bueno, suelo volar todos los años, no mucho, pero suelo volar. Jamás he volado desde el aeropuerto de Badajoz, no lo conozco. Me he ido a Sevilla, me he ido a Lisboa, me he ido a Madrid. Porque es inasumible el coste que tiene el aeropuerto de Badajoz. No sé qué modelo habría que funcionar o hacerlo. De cualquier manera, es un mercado que quizás habría que potenciarlo de alguna manera, el transporte aéreo, ya que el ferroviario todavía parece que va a tardar aquí en Mérida con el tema del desdoblamiento de la vía del Zarjuzén hasta la estación de la calle Cardero, que el AVE no va a ser AVE, sino que va a ser un tren de altas prestaciones, etcétera y tal, y que Castilla-La Mancha, no hay ni proyecto técnico todavía para hacer el trazado que falta. Ni se sabe por dónde va. Exacto, no sabemos a qué años nos iremos, ¿no? Por eso digo que a lo mejor... Es que se me está viniendo ahora a la cabeza el asunto de las viviendas de Villafranca de los Barros, las 31 viviendas que se hicieron o se programaron hace 10 o 11 años y aún no se han adjudicado porque ahora cuando se termina la obra resulta que los techos aparecen corrompidos porque han puesto techos duralitas y todo lo demás. No me digas. Y entonces sí, salen los techos, aquí tengo la fotografía, salen los techos corrompidos y ahora la Junta de Extremadura ha sacado ya la lista de adjudicatarios provisionales, pero tiene que reparar esos techos, tiene que sacar a licitación la obra, en fin, yo qué sé, y se irá a la adjudicación para el año 26, para mediados del año 26 o quién sabe, para principios del año 27, o sea, una vergüenza, ¿no? Parecido a lo que nos está pasando con el AVE y bueno, que son pruebas de alguna manera del tipo de comunidad, del trato que se le da a esta comunidad, tanto externamente como internamente por parte de las mismas instituciones nuestras, ¿no? Bueno, nuestra obligación es poner en la picota temas como este, de futuro, que esto no es de un año para otro, pero a lo mejor habrá que verlo y contemplarlo y estudiarlo si es viable o no es viable para que Extremadura tenga una verdadera oferta aeroportuaria. Porque ahora de momento no la tiene, con Badajoz solamente. Lo hemos dicho, es un extremo y cae muy lejos de cualquier punto de una región tan amplia y tan extensa como es esta, ¿no? Con dos provincias tan grandes, aunque poco pobladas. Vamos a seguir tomando el pulso a la actualidad local porque el Pleno Municipal de Mérida ha aprobado con los votos a favor de todos los grupos políticos excepto Vox, que ha abandonado el Pleno, por cierto, durante la lectura de la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. En este sentido, el alcalde ha reiterado el firme compromiso de la institución municipal con los valores democráticos, dice, de igualdad, respeto, libertad y dignidad. Ha sido aprobado, como digo, con todos los votos, menos el de Vox. En esta sesión también se han tratado otros asuntos como la gratuidad del transporte público, con los votos a favor del PSOE y PP y en contra de Vox por Mérida y Unidas por Mérida. Por otro lado, también se ha tratado la compra del edificio de Correos. Los grupos municipales Vox por Mérida y Unidas por Mérida no han votado a favor de esta adquisición. A pesar de esa abstención, la compra del edificio sigue adelante con el voto de la mayoría del Gobierno, del Partido Socialista y del Partido Popular. 2 votaciones, de 3 votaciones, las 3 han estado de acuerdo los grupos mayoritarios, curiosamente. Yo creo que esto no es habitual. Es un poco raro, ¿no? De todas formas, al Partido Socialista no le hace falta ningún apoyo porque tiene mayoría absoluta, ¿no? A mí lo del edificio de Correos me resulta curioso. Con todos los edificios cerrados que tenemos, tanto del Ayuntamiento como de la Junta en la ciudad, un edificio más para darle un servicio público. Y además, oí decir, yo no sé si será cierto o no, oí decir que tenían unos ciertos problemas estructurales. No sé si tendrán que hacer alguna revisión o alguna rehabilitación del edificio de Correo por el tema de estructural, de resistencia de materiales. No lo sé, habrá que andar con cuidado. Y ahora, ¿qué ponemos ahí cuando tenemos un costurero que está cerrado? Cuando tenemos un mercado de Calatrava, que vamos a poner un museo que no sé cuándo va a salir el concurso, cuándo va a adjudicar, o si habrá que empezar otra vez todo el proceso de nuevo. ¿Cuántos edificios y para qué? ¿Para qué? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Que los edificios que se adquieren para el patrimonio público deberían utilizarse
y si se adquiere ya con la condición de esa utilidad, no por acumular patrimonio. Suele pasar en algunas localidades que las edificaciones de los centros de los pueblos, debido a una serie de normas urbanísticas y todo lo demás, pues no se pueden tocar y tal, y entonces son los ayuntamientos los que van adquiriendo esos edificios de los centros de los pueblos, que tal, y ¿para qué? Si la carga la pasas de uno, la asume lo público, ¿no? Pero mira, ahí tienes el edificio de la Telefónica, que lo ha adquirido un particular, o iba a adquirir un particular para montar un hotel. Bienvenido sea. El edificio de la China lo ha comprado también un particular para hacer un hotel. Bienvenido sea. Darle incentivar y que le den utilización al bien que se usa, que se compra, que se adquiere. Lo otro, no lo sé, comprar por comprar, que no solamente es el ayuntamiento. La Junta de Extremadura tiene edificios y la Asamblea tiene edificios muertos de risa. Ahí tiene donde estaba la Consejería de Cultura, en la calle Almendralejo, un edificio que está vacío totalmente, de 4 plantas de altura. Tienes en la calle San Salvador una casa que está pegando a la Asamblea, que la compraron hace, no sé, 18 o 20 años, la Asamblea para posibles o futuras ampliaciones, y está ahí muerta de risa, con muchas humedades y con mucha cerrada. Y además, la que está en la parte trasera, la parte trasera de la Asamblea, hay un acceso de la parte de San Salvador, ¿no? En la calle San Salvador, enfrente del césped, sí. Hay un edificio, está el edificio de la esquina, luego hay un edificio de 7 o 8 plantas, y a continuación está la parte de la Asamblea, acceso, donde está el salón de pleno. De hemiciclo, sí. A continuación hay una casa o dos, también adquiridas por la Asamblea de Extremadura, una familia de gitanos que vivía allí y que se cambió a la calle José Ramón Mélida. Y ahí no sé, ahora 15 o 20 años. Y está muerta de risa, vamos. Hay ahora un conjunto de asociaciones de aquí de Mérida que están peleando con el Ayuntamiento y con la Junta de Extremadura para conseguir un local para las personas que están en la calle, porque no hay, o el local que tienen se abre a unas horas y se cierra, no tiene una apertura permanente para estas personas, ¿no? Porque hace poco tiempo murió uno en la calle y, en fin, y por ejemplo, algún edificio de este tipo podría destinarse a estas personas, por lo menos en estos periodos. Un centro de acogida. Un centro de acogida. Es que el de transeúnte de Santa Catalina, que está en la estación, pues está prácticamente lleno continuamente, ¿no? Ya ese ya, más que centro de acogida, centro de transeúnte ya es de permanencia, ¿no? Me lo han pasado. Reapertura del centro de frío, le llaman. La reapertura del centro de frío, que, bueno, pues podría utilizarse para todas estas personas que están en la calle, que no tienen, sobre todo ahora en el verano y en el invierno, por lo menos que tengan un sitio donde... Lo que pasa es que estos edificios no están preparados para eso. En invierno, pero que lo preparen, un programa para el frío, Juan, en el que con una, además, subvención municipal, creo que lo llevaba Cáritas o Cruz Roja, ahora no recuerdo cuál de las dos, había una de Cáritas, un hostal cerca de la calle Marqués de Pinares, que hace esquina, se alquiló precisamente para en invierno, en los meses más fríos, para que pudieran dormir. Y luego también la calle Suárez Somonte, ¿no? Las personas sin techo. Refugiados de Suárez Somonte también funcionaba. Ahora se está dando la batalla en ese sentido para conseguir un centro para toda esta gente que tenga unas condiciones y que tenga una asistencia, ¿no? Que tampoco hay cuesta. Algunas veces que es problema de los usuarios, que no quieren compromisos. El hecho de que tengas que acogerte en un edificio, Pepe, tienes que cumplir una serie de normas. No permanentemente, sino para a ciertas horas del día, que tengan una protección, que puedan que se puedan duchar, que puedan descansar, que puedan dormir. Exacto, que no, porque bueno, puede haber gente, lo que tú dices, ¿no? Que no están, que ellos no quieren someterse a normas. No quieren tal, pero ciertas condiciones y en ciertos momentos sí
sí pueden desearlo y quererlo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues tampoco sería tan difícil para las administraciones públicas, el ayuntamiento o la Junta, adecuar y adaptar un local de ciertas características de protección de estas personas sin techo, ¿no? Claro. Bueno, pues eso. Y luego, de lo que decías al principio, es anecdótico, ¿no? O sea, han coincidido muy bien, que se pongan de acuerdo en algunas cosas. Tienen vocación de gobierno. Está bien, sí es cierto que, mira, lo que no se ponen de acuerdo a nivel nacional, que a nivel local, ni a nivel autonómico, es que a nivel local sí a se nivel ponen nacional, de acuerdo. en las cuestiones de cierto interés, sobre todo las cuestiones de interés económico, se ponen de acuerdo rápidamente, el PP y el PSOE. O sea, ahí no, en eso no hay discusión. Últimamente eso está muy bueno, bien, en ciertas cuestiones que provoquen desgaste político, de cuestión electoral y todo lo demás, pero a la hora de la verdad, en las cuestiones de carácter económico que afectan al sistema y a las estructuras básicas de la sociedad esta, se ponen de acuerdo rápidamente. Bueno, vamos a otro asunto porque este miércoles se celebró una reunión del Consejo de los Mayores en Mérida, en el que se trató la construcción del nuevo hogar de mayores de Nueva Ciudad, cuya obra ha sido adjudicada a la empresa Eulen por 2 millones de euros. Recordamos que 1 millón lo aporta el Ayuntamiento de Mérida y otro 1 millón en la Diputación de Badajoz. También se habló de los tradicionales bailes que volverán a retomarse tras la época estival. Por último, el consistorio anunció que en breve presentará el mapa de los baños públicos que reclamaba este Consejo de los Mayores y que recoge aquellas zonas de la ciudad que cuentan con baños que pueden y deben, dicen, ser utilizados por todos los usuarios que lo deseen. Entre todos los espacios públicos son más de 50 baños los disponibles en la ciudad. No sé si aquí están también los polideportivos, etcétera, metidos en este debe estar incluido. Pero hay un tema que ya se ha perdido, la costumbre que eran los baños públicos. En la Plaza de España de Mérida, los la Plaza de España y la Plaza de Santa María. Y la Plaza de Santa María, efectivamente. Esos dos eran. Y en tiempo no recuerdo yo si por la Rambla también había otros. No lo tengo muy claro. Pero los dos, el de la Plaza de España y el de Santa María. He oído hablar de la Rambla que hay tu extinción. Y el de la Plaza de Santa María, vamos, yo de crío los he usado. Que olía muy mal, por cierto. Sí, teníamos los usuarios lo usaban mal, no correctamente, pero bueno, es necesario. Bueno, en la Plaza de España había una persona allí, ¿no? Sí, vigilando el de mujeres. Una persona que se le daba una monedita, una propinilla algunas veces, ¿no? Yeah. Eso lo hay no solamente aquí. Si yo cuando he estado en algunas excursiones, bien del Inserso o bien por mi cuenta, en algunos edificios, o sea, en algunas plazas públicas próximas a monumentos, hay aseos, siempre hay una señora que está vigilando el uso de hombre-mujer de los aseos, y tiene allí una cestita o tiene una bandejita para darle una propina. En otros sitios, en el extranjero, piden dinero. ¿Cómo tienes que pagar? En Italia, en Venecia, en la estación de tren de Venecia, hay una maquinita y son 2 euros para acceder. Si vas a una familia de 4 son 8 euros. Aliviarte, o sea que tela. Y es público, ¿eh? Es decir, en una estación pública de tren. No lleguemos a eso aquí, por favor. Vamos a otro asunto. Venga, el alcalde de Mérida recibió a la nueva Junta Directiva de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, presidida por José Luis Moreno Palmerín, tras las recientes elecciones que se han acometido en el seno de esta asociación. En el encuentro se ha hablado del compromiso común con la preservación y la difusión del legado eulaliense, que representa una parte esencial de la identidad y de la devoción de Mérida. La directiva ha presentado algunos de los proyectos que pretende desarrollar en los próximos años. Hay continuidad en una parte y en otras no, porque José Luis Moreno Palmerín, que tuvimos aquí precisamente en el Romanitos Capillita hace un par de meses, antes de que se proclamase como presidente de la Asociación de Santa Eulalia, ya estaba también dentro de la anterior Junta Directiva, o sea que podemos decir que es una línea continuista de la de Luis Miguel. Sí, hombre, además tienen un grado de amistad muy grande desde los años que llevan juntos en la asociación, ¿no?
Es una renovación bastante profunda porque cambia presidente y cambian miembros, pero de un cierto continuismo, ¿no? Que tiene una forma de trabajar que ya lo conocen, aunque tengan que sacar alguna impronta nueva para dejar su sello particular. A mí lo del Consejo Eulaliense es una cosa que viene muy bien para la Asociación de la Marta y Santa Eulalia, pero se hizo en la época en la que estaba yo de concejal, y hay una pena que en el Consejo Eulaliense solamente está el equipo de gobierno del ayuntamiento y deberían estar representados todos los grupos políticos, porque imaginémonos que dentro de 2 años en las elecciones se da un vuelco en las elecciones y se cambia de partido político que esté en el gobierno. Se cambiaría totalmente el Consejo y los nuevos que entraran no conocerían el proceso o el trabajo que han ido realizando en los años anteriores. Ahí se le tenía que haber dado participación a todos los grupos políticos, porque el Consejo Eulaliense no es cuestión solamente del ayuntamiento, del equipo de gobierno, sino de todos los emeritenses. Bueno, vamos a otro asunto de mayor calado en el sentido económico se refiere, porque la comunidad de regantes de Tierra de Barros tirará la toalla en diciembre de este año si no hay algún avance sobre el proyecto del regadío, que llevan no sé cuántos años hablándose de él. Este martes se han celebrado 2 juntas generales, la segunda de ellas de carácter extraordinario, y su presidente Isidro Hurtado señala directamente a la Administración Autonómica, de la que dice que ha abandonado a los regantes. Hurtado añade que desde hace 1 año y medio no se hace nada, no se buscan soluciones. También el portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández, ha asegurado que el gobierno regional presidido por María Guardiola está dejando morir el proyecto de regadío en Tierra de Barros, que reclama se ponga en marcha de manera inmediata. Juan, tú que además estás en pleno corazón de Tierra de Barros. Ahí con el proyecto de Tierra de Barros la galimatía es tremenda, ¿no? Porque por un lado empezamos en que el PP decía que Vara, el PSOE decía que Vara había presentado los proyectos adecuados que quería la Unión Europea. Sí, para financiación europea. Para la financiación europea. El PP decía que no, había el follón, ¿no? En definitiva, que es un proyecto que políticamente está muerto. De hecho, de las 15.000 hectáreas que había destinadas para regadío, algunos agricultores se han retirado ya, de tal manera que ahora actualmente quedan 10.000 hectáreas. Había una cantidad de dinero, eran inicialmente 250 millones de euros, creo, se incrementaron, el PP incrementó en 100 millones de euros, pero de acuerdo a la confinanciación europea, de tal manera que 1/3 lo ponían los agricultores y el resto lo ponía la Junta de Extremadura con financiación europea, y ahora se han destinado 100 millones del Plan de Desarrollo Rural a no sé qué, o sea que se han sacado de ahí y tal, ¿no? En definitiva, que es un proyecto que realmente los agricultores lo que quieren, según algunos me han comentado, es que se ponga en marcha el proyecto de obra, o sea, se saque agua, se ponga en marcha de acuerdo al proyecto de obra la utilización de agua de las presas de Villalba o de Alange, para que la declaración de impacto ambiental no caiga en saco vacío y no haya que hacer otra declaración de impacto ambiental. Entonces, de acuerdo a ese proyecto de obra, que se empiece a obtener y a poner en marcha la obtención de agua de ahí de las presas estas, ¿no? Y bueno, pues lo que están diciendo la comunidad de regantes es que van a esperar unos meses, y si no hay avances y las cosas están con ese fondo tan oscuro como están actualmente, pues deshacen la comunidad, ¿no? De hecho, hay agricultores que se están yendo, y la extensión del terreno que se iba a regadío, que eran 15.000 hectáreas,
ahora son 10.000 hectáreas, ¿no? El caso es que ahí es lo que hablábamos antes del desgaste político, unos se echan la culpa a otros y, bueno, todo lo que parecía que ofrecía unas perspectivas interesantes de carácter económico para los agricultores y de acuerdo a la teoría del derrame, la clase obrera podría beneficiarse en cierta medida de algo, pues se está viniendo abajo, ¿no? En un principio, como sabéis, el problema que se planteaba era la falta de agua, pero digamos, el desvío que se le dio en el sentido de que los regadíos de tierra de barro fueran como apoyo y mantenimiento al olivo y la vid, era ya una cuestión que se aceptaba, digamos, era más accesible de cara a la opinión pública, pero el hecho es que estamos en una situación de punto muerto políticamente, ¿eh? No sabemos qué conclusión se va a tomar esto si no se empieza a hacer algo. La comunidad de regantes ha dictado ese acuerdo y, bueno, la papeleta la tiene ahora la Junta de Extremadura para hacer algo de acuerdo a ese proyecto de obras que hay, que no caiga en saco vacío la declaración de impacto ambiental y haya que empezar nuevamente a todo esto. Sí, porque como tenga que empezar nuevamente es difícil lo ver. Claro, y la Unión Europea en este sentido tampoco, ni sí ni no, tampoco hace una declaración favorable ni a favor ni en contra, está ahí jugando también a dos bandas y bueno, y la situación yo creo que políticamente está en un deterioro continuo, ¿no? Claro, fijaros que esto se remonta al año 2020, cuando se anunció. En el año 2023 se hicieron las primeras actuaciones y se preveía que finalizasen las obras en 2026. Perdona, la actuación es el proyecto que costó 1 millón de euros. 1 millón de euros, efectivamente. 1 millón de euros y que, sí, que se cobró, o sea, que los autores del proyecto cobraron ese 1 millón de euros, o sea. Eso es lo mismo que con el Instituto de Villafranca. Que se hizo el proyecto del Instituto de Villafranca, quienes hicieron el proyecto cobraron y el instituto está en la basura. Bueno, pues igual que las viviendas, ¿no? Es que es una cosa que es voluntad política, es querer hacerlo o no querer hacerlo. Hay una cosa que está muy clara, el valor añadido que se le da a la región cuando se tienen 15.000 hectáreas más de regadío sobre el secano es importantísimo porque la producción es mucho mejor, mucho mayor, ¿no? Yo cuando he hecho algunos viajes al extranjero, sobre todo a Italia, es de admirar cuando vas por la carretera y estás viendo kilómetros y kilómetros de verde, sembrado. Prácticamente toda la superficie está sembrada, está produciendo, la agricultura está bien hervor, bien desarrollada, ¿no? ¿no? Se ve el hervor. Es una pena, ¿no? Yo me quedo muchas veces asombrado de cómo prometen uno, no cumplen, llegan los otros, le echan la culpa al de antes, le echan la culpa al de después y no lo hacen, ¿no? Con la riqueza que se le podía dar y el incremento, pero es todo voluntad política, porque el otro día me decían, cuando iba camino de Don Álvaro al campo de mi hermano, me decía mi hermano, ¿ves todos esos olivos que hay ahí? Unos olivos que lo habían plantado hace 10, 12 años, que de esos son chiquititos que cuando van a recolectar la aceituna lo hacen con máquinas que tienen muy poca mano de obra, que funciona bastante bien. Y dice, pues los van a arrancar todo, van a poner ahí placas solares, placas fotovoltaicas. No lo pueden hacer en un terreno que sea improductivo, tienen que hacerlo en un terreno que produzca. Lo mismo pasa con el regadío. Si es un terreno que ya de por sí produce, en el momento en que lo riegue, vas a poder hacer incluso más cosechas. Eso es una lástima. Mejor, ¿no? Lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, ¿no? Bueno, en Tierra de Barros, una Almendralejo, término municipal, y en Solana hay macroplantas fotovoltaicas, ¿no? Sí, esta que mañana... antes eran viñas, o sea, que es que a mí eso me da una pena porque es una tierra tan rica y tan fértil. Y además el problema es que todas esas plantas de placas fotovoltaicas
los propietarios son las mismas grandes empresas eléctricas, o sea que Naturgy, Endesa, Iberdrola, etcétera, al fin y al cabo siguen, que decimos en Extremadura somos mucha energía de renovables y tal y cual, pero ¿qué vamos a producir? Pues si son las mismas grandes empresas las que controlan la producción de renovables, explotando a la gente, a los trabajadores de una manera bestial. 11 horas de trabajo, 8 euros la hora y bueno, y las horas extraordinarias pagadas como dietas y cuestiones que eviten la cotización a la seguridad social. Esta mañana precisamente hemos estado nosotros en la planta de Solana, que tiene unos 400 trabajadores, porque la situación es muy dura, ¿no?, para esta gente, ¿no? Muy dura. Pues fijaros si podría solucionar ese problema, pues el regadío, ¿no? En fin, tenemos que ir acabando, no sin antes hacer una mirada a la actualidad nacional, porque la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha asegurado que la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la ley de amnistía del Procés es una buena noticia y ha reivindicado que ha servido para apaciguar la situación política en Cataluña, que nada tiene que ver, dice, con la de 2017. Alegría ha instado a echar un poco la vista atrás para ver qué situación se encontraba España y qué se encontró el gobierno de Pedro Sánchez en 2018, con una crispación en Cataluña que claramente nada tiene que ver con la situación que vive la comunidad en 2025. Por su parte, y en este sentido, el líder del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, ha afirmado que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, trabaja para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y no para velar por la constitucionalidad de las normas. En cuanto a las reacciones, el expresidente del Gobierno, Felipe González, ha amenazado con no votar al PSOE ni a ningún partido que haya aprobado la ley de amnistía, asegurando que la norma es una barrabasada y una vergüenza para cualquier demócrata. Pepe. Es una vergüenza y es un caso de corrupción política, ha dicho Felipe González. Yo creo que ahí está expresado todo. Hay algún editorial he leído en el que dice que esta ley de amnistía somete la Constitución al Parlamento. Y todo, no olvidemos por qué motivo. No por el que dice Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno. No por concordia o por llegar a mejores acuerdos. No. Todo ha sido por 7 votos, para poder seguir gobernando. Primero para gobernar y después para seguir gobernando. Y además, sin haber perdido perdón. Porque para ellos es un derecho que la Constitución no lo declara. Y no solo eso, sino que además de no pedir perdón, han insistido en que volverán a repetirlo, que vamos a amnistiarlo después otra vez y cuando lo vuelvan a hacer. Yo creo que estamos equivocando los términos y aquí cuando se ha hecho la manipulación que se ha hecho en el Constitucional, porque todo es al final política, 6-4, 6 miembros del Tribunal Constitucional progresistas entre comillas y 4 conservadores entre comillas, según quien los elija, ¿no? Yo creo que es un tema de más profundidad, de debate político más profundo y todo lo demás. Y bueno, creo que en ese debate estaría en desacuerdo con lo que está planteando o lo que plantearía Pepe, ¿no? Lo que sí tengo que decir es que Felipe González no puede hablar nada porque él ha utilizado los indultos para casos de corrupción y para librar a gente de corrupción. Por tanto, pero no es lo mismo indulto que amnistía. Bueno, porque indulto ha hecho también. Sí, pero ha sacado. Sánchez y ha hecho amnistía. Sí, pero Felipe González no puede hablar de eso porque él ha sacado a gente de la cárcel, gente con motivos de corrupción mucho más graves que lo que está tratándose en la cuestión de la ley de amnistía. Y además lo de la ley de amnistía es una cosa curiosa, porque hasta ahora los amnistiados son aproximadamente unos 150, 160 personas, la inmensa mayoría son policías, que durante ese periodo del 1 de octubre, pues se pasaron la mano, utilizaron la mano excesivamente contra
contra la gente que iba a votar, ¿no? Y además esa ley de amnistía deja fuera, se centra en unos sectores en cierta medida privilegiados, que fueron los políticos que cuando llegó la hora de la verdad o cuando llegó la hora de la verdad se echaron para atrás, políticos catalanes, porque aspiraban a otra cosa, ¿no? Pero que hay con pena, o sea, o procesado o para procesar, todo lo demás, más de 4.000 personas catalanas. Y a estos no se le... La ley de amnistía no los toca para nada. Solamente se va a centrar en dejar a 90 y tantos policías que dieron su zurra y a un grupo de políticos. Bueno, se habla de que como máximo puede llegar a unas 400 personas la ley de amnistía. Y sin embargo, en procesos penales y todo lo demás hay más de 4.000 personas. Se aproxima o supera las 4.000 personas. Entonces, bueno, pues... Si han sido por malversación, ya sabes que Puigdemont no le acoge la ley de amnistía en ese aspecto. Le acoge en el aspecto independentista. Que no me refiero a Puigdemont, me refiero a gente normal y corriente que iban a votar, llegaban y le zurraban y a lo mejor empujaban al policía, bueno, que conocemos todo lo que pasa en esos momentos. Y esa Tú gente después... en ese mundillo y estás en tus organizaciones y lo viví. Yo... Permíteme se le coge la documentación permíteme que apoye a la policía. No, pero si yo no te digo que no apoye a la policía. Yo lo que no apoyo es a quienes organizaron todo ese proceso utilizando a la policía para zurrar. Porque a ellos lo mataron que yo he visto eran lo contrario. ¿Cómo le pegaban a la policía? No. Eso es distinto. Bueno, señores, habría que debatir más ampliamente sobre esto. Por eso te digo que es una cuestión. Vamos a dejar aquí porque ya hemos cumplido nuestro tiempo, nos tenemos que ir y queremos, como siempre, agradecer en este final de temporada este curso político que hayan estado presentes nuestros piqueteros. Juan, gracias por estar aquí. Pepe, lo mismo. Es un placer a ti siempre, ya lo sabes. Aquí estamos. Y os deseo que tengáis un buen verano. Como dice igualmente. Para lo que haga falta, ¿no? Mucha agüita fresca y refrescarse. Y piscina. Y nosotros regresaremos el próximo lunes. Regresamos mañana, perdón. Mañana tenemos picota. Mañana, sí, viernes, sí tenemos picota. Vamos a hablar de las artes escénicas. Y les esperamos aquí en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto en la televisión, en la TDT, como también en nuestra página web y nuestras redes sociales. Así que sean fieles a la cita. Buenas noches y no olviden ser felices.